A mí lo de restaurar cosas antiguas y usadas me ha gustado siempre. Es mi rollo y es una de las razones por las que empecé este canal de YouTube, en el que siempre que puedo os animo a tirar menos, comprar menos y restaurar o transformar más. Hola, yo soy Chus, soy la chica mañosa y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo transformar un cuadro viejo en un artículo de uso diario que yo, concretamente, necesito para mi cocina, pero tiene muchos usos. Lo primero que hice fue quitarle el papel y las cuñas estas de metal con las que hay que tener mucho cuidado porque cortan. Es un sistema de fijación antiguo, por desgracia hoy en día no se encuentra en ningún sitio, así que tuve mucho cuidado de no perder ninguna de las piezas. La única cuña que se me resistió un poco salió también al final una vez quitado el panel. Las imperfecciones de las cosas que reciclo no me molestan. Al contrario, me gustan, añaden carácter a la pieza y solo las corrijo cuando es absolutamente necesario y como veis en este caso no lo era. Con agua y jabón líquido quité los restos de papel y suciedad tanto del panel como del marco. Este cuadro viejo y descolorido lo compré en una tienda benéfica por, agarraos, 8 euros. Increíble, ¿verdad? La calidad del marco es genial y sobre todo es de madera maciza. Además, el 90% de la compra va destinada a una buena causa. ¿Cómo no iba a comprarlo? Pero me estoy enrollando un poco, ¿verdad? Bueno, vuelvo al tutorial. Los restos del papel los quité con una espátula y cuando terminé puse el marco a secar. Mientras tanto, corté el vinilo de pizarra blanca a la medida del panel. Me despedí de la señora del vestido amarillo y con la ayuda de un paño limpio y una espátula obtusa de plástico fui extendiendo y pegando el vinilo sobre el panel muy lentamente. Si no tenéis este tipo de espátula, también sirve cualquier tipo de tarjeta de plástico que llevéis en el monedero. El truco para que no salgan burbujas es una superficie limpia de polvo y mucha paciencia para ir pegando el vinilo lentamente, avanzando línea tras línea en la misma dirección, claro. Y si a pesar de todo os sale alguna burbujita, podéis levantar el vinilo con mucho cuidado y volver a pegarlo. Si conocéis algún otro truco para que no salgan burbujas, compartidlo en los comentarios. ¡Chan, chan, chan! Y ahora viene la parte más divertida. Pintar el marco en vuestro color favorito. O el color de temporada, o el color que pegue con la decoración de vuestra casa. Yo he usado un color que además de encantarme, sobresalta muchísimo y más tarde os cuento también por qué tenía que ser un color tan vivo. Terminé dándole 3 capas de pintura y lo dejé secar por la noche. Al día siguiente me encontré que la imagen se había desprendido en una de las esquinas. Usé un poquito de pegamento y le puse encima el libro más pesado que tengo, que es este diccionario inglés del año Carapun Chimpún y de cuyas páginas me vengo sirviendo desde hace años para hacer todo tipo de manualidades al estilo vintage y shabby chic, como por ejemplo estas cortinas y banderines de papel que hice con partituras antiguas. Os dejo aquí el enlace para que le echéis un vistazo y sigo con el vídeo. Cuando levanté el libro me di cuenta de que la silueta de la dama del vestido amarillo aún se veía por debajo del vinilo. Así que corté una pieza igual y se la pegué por encima usando de nuevo la espátula. Con 2 capas de vinilo desapareció la silueta por completo y pude pasar a poner la pizarra blanca sobre el marco que yo llamo de color bugambilla, aunque también podría ser fucsia. ¿Cómo le llamáis vosotros? Casi se me olvidó mencionarlo. Antes de montarlo tenéis naturalmente que cortarle el exceso de vinilo que le hayáis dejado. Bueno, ahora ya sí, le di la vuelta al panel y lo fijé con las mismas cuñas que extraía al principio del vídeo usando un destornillador y un martillo.
aunque también lo podría haber sujetado con estos clavos de 16 milímetros que hacen palanca muy bien y sujetan el panel in situ. O una grapadora, grapando así de lado, también hubiera funcionado. Lo único que queda ahora por hacer es decorar el cuadro, aunque esto es obviamente opcional. Yo he escogido una flor, una dalia en concreto, que pensé que le iba bastante bien. Y también queda naturalmente reemplazar el cordón para poder volver a colgarlo. Y ahora os revelo por qué he pintado la pizarra de un color tan maravillosamente llamativo. Desde un principio el plan era el de usar la pizarra para elaborar la lista de la compra en la cocina e ir anotando las cosas según se van acabando. Y como mi marido a menudo se escaquea de hacer la compra, quería que saltase a la vista nada más entrar o salir de la cocina. Y creo que lo he conseguido. ¿Qué os parece? Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de la serie Aquí no se tira nada. Si es así, no olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros a mi canal. Espero veros pronto en el próximo vídeo.